oración vamos a orar todos, especial para él, amén, para todos los enfermos, amén. Segundo turno, amén. ¿Pasamos palabra o pasamos segundo turno, iglesia? ¿Qué dicen, iglesia? Amén. Gloria a Dios, muy bien. Entonces pasamos a la palabra de Dios, ya. Muy bien, con nuestra hermana Carmen le vamos a servir con fuertes glorias a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Adelante, pastora Carmen. Gloria a Dios. Amén, amados hermanos. En primer lugar, doy gracias a Dios por este día, hermanos. En segundo lugar, buenas tardes con todos, hermanos. Amén. ¿Estamos despiertos, hermanos? ¿Cansaditos y hermanos? A ver, pónganse de pie, vamos a cantar una alabanza, amados hermanos. Gloria a Dios, amados hermanos, vamos a alabar. Gloria a Dios, esta alabanza que dice, gracias, gracias Padre. Amén. Gracias, gracias Padre, gracias, gracias Hijo. Gracias, gracias Padre, gracias, gracias Hijo. En las luchas pruebas tú estás conmigo. En las luchas pruebas tú estás conmigo. Gracias, gracias Padre, gracias, gracias Hijo. Gracias, gracias Padre, gracias, gracias Hijo. En las luchas pruebas tú estás conmigo. En las luchas pruebas tú estás conmigo. El día de gracia se va terminando. El día de gracia se va terminando. El amor del Padre dura para siempre. El amor del Padre dura para siempre. Oh, qué gozo será cuando Cristo vuelva. Oh, qué gozo será cuando Cristo vuelva. Con poder y gloria del cielo descenderá. Con poder y gloria al cielo nos llevará. Queridos hermanos, no mires al mundo. Queridos hermanos, no mires al mundo. Mira hacia el cielo, Dios está contigo. Mira hacia el cielo, Dios está contigo. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Gracias, gracias Padre, gracias, gracias Hijo. Gracias, gracias Padre, gracias, gracias Hijo. En las luchas pruebas tú estás conmigo. En las luchas pruebas tú estás conmigo. El día de gracia se va terminando. El día de gracia se va terminando.
La gloria, la honra sea para Dios, amados hermanos. Las alabanzas también son mensajes cantados. Queridos hermanos, no mires al mundo, mira hacia el cielo, nos dice, amados hermanos. Como daba testimonio, ¿no?, nuestro hermano Ángel, Dios ha hecho obra grande en su vida. Cada uno de nosotros, así Dios hace obra, amados hermanos. Sé que su mamita, al verle que su hijo predica, al ver que su hijo ha cambiado, Dios se alegra. Y así también yo les digo, en este día, hermanos, tu oración no va a ser en vano, hermanos. Un día vas a ver predicando a tu hijo, vas a ver llevando ministerio a tu hijo, hermanos. Pero no nos hay que cansar de orar cada uno de nosotros. A veces sentimos que Dios no nos responde, pero en un día menos pensado, Dios nos va a responder a cada uno de nosotros. Es verdad, es que la palabra se cumple, ¿no? Como decía el hermano Ángel, que dice la palabra de Dios: de lo vil, de lo despreciado, yo te he escogido para avergonzar a los sabios. Y muchos de los líderes de una casa de oración, pues son mujeres, tal vez como dice el hermano, que chachábamos coca, mujeres que tomábamos, varones borrachos, mujeriegos, ¿no? A esa clase de personas Dios ha cambiado, amados hermanos. Amén, que la gloria sea para Dios, amados hermanos. A su nombre, a su nombre, a su nombre, palmas para Cristo, hermanos. Bien, hermanos, en este día estamos en ayuno de jóvenes. A ver cuántos jóvenes aquí hay, levanten su mano. Jóvenes solteros. No hay ni un soltero, todos están casados, gloria a Dios. Aquí están nuestros jóvenes, amados hermanos, este día. Es ayuno, ¿no?, para los jóvenes. Aquí estamos orando, clamando por ellos, amados hermanos. Y también por nuestros jóvenes que no han podido venir, hermanos. Amén. Entonces, en este día vamos a aprender en la palabra de Dios sobre Timoteo. A ver, ¿quién era Timoteo, hermanos? Vamos a aprender sobre Timoteo. ¿Quién era este joven Timoteo? Amén. ¿Hay alguien con nombre Timoteo aquí? Nadie. Gloria a Dios, amén, hermano. Entonces, este nombre Timoteo, ¿qué significa, hermanos? Dice, ¿no? Timoteo, aquel que siente amor o adoración a Dios. Eso significa, dice la palabra o el nombre Timoteo. Aquel que siente amor o adoración a Dios. Pablo, amados hermanos, estaba dando consejos a Timoteo. Timoteo era pues un joven, ¿no?, que Dios le había llamado al pastorado muy joven, a este joven Timoteo. Pablo era su consejero. El apóstol Pablo le ha aconsejado a Timoteo. Amén. Entonces, como introducción ponemos, amados hermanos, ¿cuáles eran las cualidades de este joven Timoteo? A ver, ¿cómo era este joven? Es que, amados hermanos, la palabra lo dice, nosotros por ser cristianos vamos a ser luz en esta tierra. Entonces, Timoteo estaba visto de que cómo era él. A ver, vamos a ver, ¿cómo era Timoteo? A su nombre, a su nombre, a su nombre, palmas para Cristo, hermanos. Hermanos, sé que tal vez los que están ayunando 2 días estarán un poco cansaditos, pero hay que poner de nuestra parte, no nos hay que dormir, amén. Si ustedes se duermen, yo también me voy a dormirme, amén. A la hermana que está a tu lado le vas a hacer despertar, amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿cuáles eran las cualidades de Timoteo? Timoteo tenía muchas cualidades, pero aquí lo puse 5 cualidades. Timoteo era, hermanos, tenía este joven Timoteo, tan joven que era, tenía una fe auténtica, una fe ferviente, hermanos. Pero ahora pregúntate, ¿esa fe de dónde venía? ¿Desde quién venía su fe? Desde su abuela venía su fe. ¿Cómo era su nombre de su abuela? Loida. Su abuela Loida, dice, tenía una fe muy ferviente. Esa fe había pasado a su madre de Timoteo. ¿Cómo se llamaba su mamá? Eunice. Entonces, de su madre de Timoteo había pasado a Timoteo esa fe. Entonces, nos hay que dar cuenta, nuestra fe
va a pasar. Tu fe, hermana, va a pasar a tu hijo. De tu hijo va a pasar a su hijo. Así va a ir nuestra fe de generación en generación. A su nombre, a su nombre. Entonces, una de las cualidades de este joven Timoteo es que Timoteo tenía una fe auténtica o ferviente. Otra de las cualidades es que Timoteo, dice, era un joven que vivía en una obediencia constante. Es su cualidad del joven. Joven Timoteo era bien obediente, pero su obediencia de este joven, dice, era constante, constante. No es que el joven Timoteo aparecía una vez en la casa de oración y luego desaparece hasta la próxima fiesta espiritual. No, el joven Timoteo, dice, era constante. Amén. El joven Timoteo era constante y su obediencia constante. Otra de las cualidades, este joven Timoteo era un servidor humilde. Era bien humilde el joven Timoteo. Como dice la palabra, que nadie tenga en poco tu juventud, más bien sé ejemplo de los demás, ¿no? Entonces el joven Timoteo se caracterizaba por ser un joven muy humilde. No era pues soberbio, no era altanero, no era así, sino bien humilde. Otra de las características, este joven Timoteo cultivaba la sana doctrina. ¿Qué quiere decir la sana doctrina? No se ha desviado de la palabra. Y yo pido en amor de Cristo en esta hora, los jóvenes que están aquí, no te desvíes nunca de esta palabra. Porque ya hemos escuchado testimonio, Dios sabe por qué ha enviado a siervo Ángel. No nos hay que desviar, en especial en esta hora les digo jóvenes, así como el joven Timoteo cultiva la sana doctrina. Nunca permites que nadie te desvíe de esta palabra de Dios. No hay que permitir, aún adultos, no hay que permitir que nadie nos desvíe, amados hermanos. Jóvenes en especial, cuando tú entras al instituto, a la universidad, ¿qué te va a decir? Tú has sido criado de mono. No te va a decir que has sido criado de polvo, pero tú sabes qué te dice la palabra. Entonces el joven Timoteo cultivaba la sana doctrina, nunca se ha apartado de la palabra. Otra de sus cualidades, este joven tenía una convicción de valentía. ¿El evangelio es para cobardes o para valientes? Entonces, ¿aquí quiénes estamos, los cobardes o los valientes? Los valientes. Los cobardes, dice, ¿se van a ir para dónde? ¿Qué dice Apocalipsis? Más los cobardes, lago de fuego. Entonces, aquí estamos los valientes. Como este ejemplo, ¿no? De los 10 leprosos, ¿solamente cuántos ha agradecido? 1. Ese 1 eres usted. Amén. A su nombre, a su nombre. Entonces, amados hermanos, así, esos fueron sus cualidades del joven Timoteo. Ahora te preguntas, ¿cómo fue llamado este joven al ministerio? ¿Cómo le han llamado al ministerio? ¿No? Una pregunta. ¿Cómo fue llamado? ¿Cómo fue el llamado de Timoteo? Es como ahorita acaba de darnos un testimonio nuestro siervo Ángel, ¿no? Nos da acá, ¿y cómo ha sido su llamado de él? Todos hemos escuchado cómo Dios le ha hecho volver a su camino. Y así también, ¿cómo ha sido su llamado de Timoteo? Dice, en región de Derbe y Listra había un discípulo llamado Timoteo, del cual hablaban elogiándolo los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Dice, estos hermanos hablaban de este joven Timoteo. Era muy jovencito, entonces dice, ellos hablaban de este joven, pero hablaban elogiándole, alabándole, daban buen testimonio de este joven Timoteo. Amén. A ver, les invito en el libro de Hechos 16:2. Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 2. Dice,
A ver, hermanos, nos ponemos de pie, vamos a dar lectura a la palabra. Dice, ¿han encontrado, hermanos? Hechos capítulo 16, versículo 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿De quién está hablando? Del joven Timoteo. Daban buen testimonio. Una corta oración hay que hacer, hermanos. Amado Dios, tú mismo, Señor, en esta hora limpia mi ser, bendito Jehová, y tú mismo utilízame, bendito Dios. Háblanos tu palabra, Señor, pero en esta hora yo te pido en especial por los jóvenes, Señor, que una palabra tuya, Padre, quede sembrado en su corazón, bendito Jehová. Porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, tu palabra no vuelve vacía, Padre. A estos jóvenes, Señor, nunca sueltes de tu mano, bendito Dios, amado Jesús. Te doy las gracias, Padre, por tu palabra, tú mismo háblanos, Señor. Gracias, amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tomen su asiento, hermanos. Entonces, hermanos, este joven Timoteo ha sido llamado porque hablaban de él con buen testimonio, ¿no? Hablaban bien de él y por eso ha sido su llamado. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ver la palabra de Dios. Les invito en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Amén, hermanos. Nuestro tema es Pablo da consejo. ¿A quién? A Timoteo. Pablo da consejos. Nuestro título es Pablo da consejos a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, del versículo 3. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. El apóstol Pablo, hermanos, estaba en la cárcel y estaba dando consejos a Timoteo. A Timoteo siempre le aconsejaba Pablo diciendo que no se desvíe de la sana doctrina. Siempre le decía Pablo, no vaya a ser que Timoteo, no vaya a ser que tú te desvíes de la verdad. En el versículo 1 lo volvemos a leer, dice, como te rogué, incluso le suplica, le ruega, hermanos, como te rogué, le está diciendo Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a alguno que no enseñen diferentes doctrinas, le está diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo, no tienen que enseñar diferentes doctrinas. Timoteo, no te apartes de la verdad. Le está dando consejo Pablo a Timoteo. 4 dice, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así que te encargo ahora, ni prestes atención a las fábulas. Hoy la palabra de Dios le dice a los jóvenes, no prestes atención a las cosas filosóficas. No vaya a ser que te desvíes, señorita joven, terminas la universidad, conoces a un ingeniero, conoces a un doctor, conoces a una enfermera, te aleja del camino de Dios. Más bien con más agradecimiento tienes que servir a Dios.
Amén. Está aconsejándole para que no se aleje, para que no haga caso, dice, lo que no son innecesarios, ¿no? Lo que no sirve en los caminos de Dios. El 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe, no fingida. ¿Por qué le había escogido o por qué había sido su llamado de Timoteo? Es que habían visto los demás que Timoteo era un joven de buen testimonio. Dice, a Timoteo le elogiaban. Y ahora Pablo, ¿por qué le encarga bastante? Porque sabe que en Timoteo su fe no es fingida. Timoteo tenía una fe ferviente. Pero esa fe, ¿de quién venía, hermanos? ¿De quién venía su fe de Timoteo? Desde su abuela, dice. Su abuela, ¿cómo era su nombre? Su abuela Loida. Dice, esa fe de su abuela había pasado a su madre Eunice. De su madre Eunice ha pasado a Timoteo. Es por eso que le ha escogido. Cuando hablamos de los diáconos, a los 7 diáconos, uno de ellos tenía lleno de espíritu de poder. ¿Cuál de ellos era? Felipe. Y así también Timoteo. Amén. Luego nos dice, hermanos, el 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. ¿Cuántos jóvenes, si retrocedemos el tiempo, ya se han apartado del camino de Dios? Porque han hecho caso a las vanas palabrerías, porque han puesto su mirada más en las cosas de este mundo. Dice la palabra de Dios, muchas veces no podemos servir a 2 señores, ¿no? Amén. Luego el versículo 7 nos dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Tu estudio, tu profesión, sí es buena, es la bendición de Dios. Y gracias a quién vas a estudiar o has terminado o tienes un título. Es gracias a Dios. Porque la Biblia dice, ¿quién da fuerzas? ¿Quién da fuerzas, hermanos? Es Dios. ¿Quién da sabiduría? Es Dios. Entonces, el título que tú tienes es gracias a Dios. Si tú vas a empezar a estudiar en una universidad, es gracias a Dios. Si estás terminando el colegio, es gracias a Dios. Porque con nuestras fuerzas nada hacemos el ser humano. Por eso nos dice la palabra, pero sabemos que la ley es buena, es buena. Es buena si uno lo usa legítimamente. Tenemos que saber usarlo. Amén. No sé quién decía, ayer creo nuestro hermano Percy, no el joven que nos ha predicado, ¿no? El hermano Lai me decía, ¿no? Sabes que tienes que congregarte. Sabemos, ¿sí o no, hermanos? La Biblia dice, no dejando de congregar, pero te buscas un trabajo donde vas a descansar 8 de la noche. Sabes ya en tu conciencia que estás corriendo ese peligro. Sabemos, ¿sí o no, hermanos? Sabemos que del trabajo vas a salir, ya que sea las 7, vas a descansar 7 de la noche. Llegas hasta que te cambias, se hará 7:20. Y de ahí te va a entrar la flojera, pero ya es tarde, hasta que vas a la iglesia se hará 7:45. Sabemos que no vamos a poder congregar trabajando hasta este rato, y el hombre nos buscamos ese trabajo. Dice el cristiano, de muchas cosas tenemos que cuidarnos. De muchas cosas tenemos que cuidarnos si tú quieres seguir, si tú quieres caminar de verdad. Pero si tú te quieres jugar en el camino de Dios, si tú estás aquí como simpatizante nomás, ya pues, aunque sea, vendrás una vez al mes. Pero la palabra nos dice, hermanos, a veces es abstenerse, ¿no? Dice el 9, conociendo esto que la ley no fue dada por el justo, sino para, estábamos en el 8, ¿no?
Pero sabemos que la ley es buena si uno lo usa legítimamente. En esa parte les digo, cada uno de nosotros hay que cuidar nuestra salvación. A los jóvenes, terminas tu carrera, acuérdate y agradece a Dios. Y no dejes de congregarte, vayas donde vayas. Si tal vez mañana más tarde ya no están en este barrio, ya no están en esta ciudad, esté donde esté, no te apartes de Dios, aunque te vas a otro país. No vayas a decir aquí en España, en Italia no está Dios. La Biblia dice, ¿a dónde vamos a escapar de los ojos? Si tú subieses a las alturas, ahí dice está. Si tú te escondes bajo las aguas, ahí está. ¿Dónde te puedes escapar? A su nombre, palmas para Cristo, hermanos. Entonces, en especial a los jóvenes, hermanos, nunca se aparten del camino de Dios. 9 dice, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impios y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. En la tierra terrenal tenemos una ley. Esa ley dice, ¿para quién fue dada? Para los hombres pecadores, para los homicidas, para los impios, para que sabiendo la palabra nos volvemos impios, sabiendo la palabra nos hacemos oídos sordos. Para ellos dice esa ley. Y para nosotros, el pueblo de Dios, hay una ley. ¿Cuál es esa ley? ¿Está lejos de ti o está cerca de ti? Cada uno lo tiene en su mano. A ver, levanten su Biblia. Gloria a Dios. ¿Alguien no tiene su Biblia? Amén. Entonces, hermanos, dice, esa ley está en nuestras manos. En esta semana nos predicaba, ¿no? Si nosotros pecamos, dice, ya es voluntariamente. Amén. Porque ya sabemos, hermanos. Ya no queda más sacrificio. Ha muerto por ti y por mí, crucificado, derramó su sangre. No costó nada nuestra salvación. A ver, jóvenes, ¿han pagado algo para su salvación? No, ¿no? Tampoco los adultos no hemos pagado. Nadie se hemos pagado ni 10 céntimos. ¿O alguien me va a decir que ha pagado? Amén. Es como en un matrimonio, ¿no? A ver, para despertarnos. Hermano, ¿has pagado algo por tu esposa? Gloria a Dios. Chancho nomás. Gloria a Dios. ¿No? A veces para el esposo que tenemos a nuestro lado no hemos pagado ni 10 céntimos. El varón para la esposa tal vez habrá pagado un chancho, como dice el hermano. Pero hay muchos que no han pagado ni un chancho. Amén. Entonces, así también es nuestra salvación. Gratis. Amén. A su nombre, palmas para Cristo, hermanos. Dice el 10, para los fornicarios, para los sodomitas, eso es lo que estábamos leyendo, perdón, el 11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Quién está diciendo, hermanos? Pablo. Pablo está diciendo, bendito, gracias, Señor, que el evangelio a mí me has encomendado. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir, gracias, Señor, que a mí me has escogido? Gracias, Padre, que yo estoy sentado aquí. De los 10 leprosos, Señor, los 9 se han ido, pero yo soy el agradecido que estoy aquí. Aunque ha pasado cosas en mi vida, pruebas y luchas, pero Señor, estoy aquí. ¿Cuántos jóvenes se fueron ya? Pero tú estás aquí. Siéntete agradecido con Dios. Pablo está diciendo, gracias por el evangelio que Dios me ha encomendado, que Dios me ha encargado. Y así también a Timoteo está encargando, hermanos. ¿Por qué había sido llamado Timoteo? Por su buen testimonio. Y ahora tú pregúntate, ¿por qué ha sido llamado presidente de jóvenes? ¿Por qué ha sido llamado obrero? ¿Por qué? Por tu testimonio, porque Dios ha visto
que en el camino está siendo transformado. Todos somos aquí, estamos en el camino de transformación. Sus hijos imperfectos, sirviéndole a un Dios perfecto. Amén. A su nombre. A ver, hermanos, palmas para Cristo. Entonces, hermanos, Pablo se encontraba muy preocupado por la obra de Dios y mucho encomendaba a Timoteo. A Timoteo encargaba bastante Pablo. ¿Por qué crees que, a ver, saca tu conclusión, hermanos, saquemos nuestra conclusión? ¿Por qué crees que Pablo le encargaba bastante a Timoteo? A su nombre, no se duerman, hermanos. ¿Por qué encargaba Pablo bastante a Timoteo? ¿Porque le quería mucho a Timoteo o por qué? A ver, hermanos. Porque, claro, pero ¿por qué le encargaba? Porque amaba la obra de Dios. ¿Y cuántos aman aquí la obra de Dios? Y en este tiempo, nosotros, las personas mayores, ¿a quién vamos a encargar? A los jóvenes, a ustedes jóvenes, encargamos la obra de Dios. Cuando Moisés había envejecido, sus ojos ya no veían. ¿Quién era su sucesor? Josué. Y así también nosotros encargamos a los jóvenes, como Pablo había encargado, dice, amados hermanos. Amén. Amén, hermanos, ¿estamos entendiendo quién era el joven Timoteo? Hermanos, este joven Timoteo, según los estudiosos que son los eruditos, dice este joven Timoteo, pudo haber tenido 15 o 20 años. Era muy joven. Amén. Timoteo pudo haber tenido 15 o 20 años. Exactamente no lo sabemos. Pero los eruditos que estudian la ley dice, pudo haber tenido 15 o 20 años. La esposa de Timoteo, dice, era una mujer muy piadosa. Y adivinen a los cuántos años se casó Timoteo. A su nombre, gloria a Dios, amados hermanos. Palmas para Cristo, hermanos, falta poquito para terminar. A ver, amados hermanos, ¿tú a los cuántos años calculas o crees que se ha casado Timoteo? Timoteo, dice, hermanos, se ha casado a los 17 años. Muy joven, hermanos, muy joven. La esposa de Timoteo era una mujer piadosa de 17 años, llamada Maura. Y juntos empezaron una vida de oración y buen testimonio cristianos, llevando casados únicamente. Timoteo con esta mujer que se llama Maura se ha casado, amados hermanos. Cuando se ha casado, dice Timoteo, así jovencito, se ha dedicado en la oración. Pero lo triste es, hermanos, su matrimonio nada más ha durado 20 días. Es admirable cuando tú lo investigas, hermanos. Su matrimonio de Timoteo, dice, ha durado 20 días, nomás ha durado esa felicidad. Pero te preguntarás, ¿por qué? Llevando casados únicamente 20 días. Luego Timoteo fue denunciado. ¿Por qué crees que ha sido denunciado Timoteo? Por predicar la palabra, por defender la verdad. Es que nosotros, hermanos, donde sea, donde que estamos, tú tienes que defender la palabra de Dios. Si tú estás caminando por la calle, ahí está con su letrero predicando, diciendo, mira hermanos, aquí existe la diosa madre, tú tienes que sacar un versículo de tu mente y acercarte, si es posible reprenderle, hermanos. Tienes que saber defender la palabra de Dios. Entonces, por eso Timoteo, por predicar, por defender la verdad, ha sido denunciado. Pero ¿a quién ha obedecido Timoteo? ¿A quién ha hecho caso? En primer lugar, a Dios. En segundo lugar, ¿a quién?
¿Quién le daba consejos? Pablo. Y así usted joven, señorita, que estás en esta tarde, si tú primeramente tienes temor a Dios, eres obediente a Dios, en segundo lugar, vas a hacer caso el consejo de mamá o de papá. Amén. Y porque Timoteo dice, hacía caso lo que le aconsejaba, ¿no? Los consejos que Pablo ha dejado en él. 20 días. Luego Timoteo fue denunciado por ser cristiano y protector de los libros sagrados. Timoteo protegía la palabra de Dios. ¿Cuántos jóvenes están comprometidos a proteger la palabra de Dios? Cuando tú, joven, señorita, estés estudiando en la universidad o en el instituto, si el profesor que te está enseñando ese curso te dice, esta Biblia es escrita por los hombres, esta Biblia la ha escrito el hombre, además han pasado años. Si te dice, tú como cristiana tienes que defender. Sí, profesor, fue escrito por el hombre, pero esos hombres han sido santos, han sido revelados por Dios, y la palabra de Dios, profesor, se va a cumplirse tarde que temprano. Así tienes que defender. Un versículo, decirle, ¿no? Un texto. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo vas a dejar al profesor con un pensamiento. Lo vas a dejar al profesor atónico. ¿Cómo es esto? Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tenemos que tener textos, hermanos. Un cortito les cuento, en la pandemia a mi hijito Adolfo le habían mandado por WhatsApp para que envíe una danza de católico, pues. Entonces mi hijito le dice, profesor, yo voy a enviar una danza, pero de evangélico. No, alumno, yo estoy pidiendo de católico. Entonces él en voz le había mandado, profesor, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y el profesor le responde, mándame entonces tu alabanza, no sé, eso mándame. Y ahora cuando ya empezó las clases, ya había concurso aquí en el colegio, en la escuela Tupac había concurso de los talentos, le habían escogido a mi hijo. Entonces me dice, ma, en concurso voy a participar. Yo he pensado llevarme el teclado, puedo lleva hijo. Dice, se fue cargado su teclado, dice, lo han armado en el patio donde estaban concursando todos, ha cantado una alabanza y todos dice que le han aplaudido. Eso es defender, caracterizarte, identificarte. Vayas donde vayas, tienes que identificarte, hermano. Porque ¿qué dice la palabra? Si no, pues un día, ¿qué nos va a decir? No te conozco, hacedor de maldad. Se va a avergonzar de nosotros. Si nosotros nos avergonzamos, Él también se avergonzará. Por eso, vayan donde vayan, jóvenes, nunca te avergüences de Dios. Porque la palabra dice, el Evangelio es poder. A su nombre, a ver, palmas fuerte, hermanos. Hermanos, si se siguen durmiendo, les voy a sacar aquí al frente. Y les voy a poner de ejemplo a la abuela. ¿Quién era la abuela de Timoteo? A ver, ¿quién quiere participar aquí? Abuela Loida, ¿quién quiere ser? Nadie, ¿no? Entonces no se duerman. Gloria a Dios. Vamos a sacar a la abuela Loida, a su mamá de Timoteo, Eunice, y a Timoteo. 3 personas van. Ahorita ya estoy viendo quiénes van a salir. A su nombre. A su nombre. Entonces, amados hermanos, Timoteo ha sido denunciado por defender y su matrimonio nada más duró 20 días. Y te preguntas, ¿cómo habrá muerto Timoteo? Timoteo dice, ha muerto arremetido con piedra y con palo. Este joven, por cumplir esa comisión, por cumplir la gran comisión de Dios, ha muerto, hermanos, golpeado con piedra, con palo. Y nosotros, cuando nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos hablando la palabra, como joven estás hablando en tu salón,
a tu profesor, a tu profesora, un versículo estás hablando. Al final dice Timoteo murió martirizado. Porque imagínate, hermanos, le han golpeado, dice, con palo, con piedra. Nos hay que poner en su lugar. Imagínate que nos golpee con palo, con piedra por predicar, por decir soy cristiano. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Y cuántos Timoteos estamos aquí? Nadie, hermanos, empezando de mi persona. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué nos enseña Timoteo? A ver, todos vamos a participar. ¿Qué nos enseña Timoteo? No solo a los jóvenes. Aún a nosotros nos queda fuerzas. ¿O quién me va a decir ya no tengo fuerza? Amén. A su nombre, palmas para Cristo, hermanos. A ver, amados hermanos, ¿qué aprendemos de Timoteo? Denantes ha dado nuestro siervo Ángel su testimonio. ¿Qué hemos aprendido? Cada uno hemos aprendido algo. Yo he aprendido pues a no dejar el camino de Dios. Porque Dios, si tú eres escogido, de oreja te va a hacer volver. ¿Sí o no, hermanos? No te vas a escaparte. Tu boca podría decir, soy joven. Más bien aprovecha lo que eres joven. Aprovecha esa juventud. Esa fuerza, esa energía, aprovecha. ¿Cómo vas a aprovechar? Como te das tiempo para el celular, para la computadora, para que salgas un momento, así también date tiempo para que lees. Un tiempito, 15 minutos, 10 minutos, un capítulo, un versículo, avanza. Tus ojos ahorita, joven, está bien lúcido. Tus ojos están bien lúcidos, eso aprovecha. ¿Acaso toda la vida vas a tener esa vista bien lúcido? No. ¿Acaso toda la vida vas a tener esa energía? Va a bajar tu energía. Pregunta a ver a tu mamá, a tu papá, dile, ¿de tus cuántos años ha bajado tu energía? La energía pasado los 35 empieza a bajar. Hasta tu 35 vas a estar fuerte, ferviente ahí, pero de tu 35 vas a empezar a sentir que tu camino, tu vida espiritual aumentará, pero tus fuerzas físicas van bajando. ¿O no, hermanos? Hasta los 35 hemos sido fuertes, hemos trabajado, no hemos sentido ese cansancio. Yo decía cuando estoy cansado, ¿cómo se cansan? Estamos llenos de energía, queriendo cumplir nuestras metas. Si no conocíamos la palabra de Dios, solamente nosotros teníamos metas físicas. Pero ahora que conocemos palabra de Dios, también nosotros como mayores tenemos esas metas espirituales. Cada uno propóngate este 2024 que falta días para terminar el 2023. ¿Qué meta espiritual tienes? Tu meta así como joven, aunque sea ponte pues un libro. Este año 2023 voy a terminar el libro de Génesis. Al próximo año termino Éxodo, San Mateo. Así tu meta ponte. Porque qué triste es cuando es joven, a los 25 años, ponemos un ejemplo, a sus 25 años, y dice, ¿cuántos años eres cristiano? Te van a preguntarte alguien, a su nombre, palmas para Cristo. Te van a preguntar, señorita, ¿cuántos años tienes? 25 años. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces te van a preguntar, ¿y cuántos años de evangelio? 15 años de evangelio. 15 años, Y vas a un culto, por si acaso has ido, o has visitado a una iglesia, te has acordado que eras cristiana, ¿no? Ya tienes tu profesión, tienes tu trabajo, te acordaste que eras cristiana, vas a ayuno, a una fiesta. Te invitan a leer el libro de Apocalipsis, estás buscando al medio donde está Salmos, donde está Reyes. Años eres evangélico y no sabes dónde está, hermanos. Yo he visto en un matrimonio, la señorita se está casando y le está dictando, el libro de Primera de Pedro, creo,
Corintios, para que comparte la palabra, ¿no?, en matrimonio. Y la señorita está buscando por aquí, por Génesis, Deuteronomio. Es una vergüenza, hermanos. Por eso yo les digo, jóvenes, en el amor de Cristo, date tiempo, lee la palabra, hermanos. Ahorita tal vez te vas a incomodarte, pero un día, cuando tú tengas mi edad, vas a saber agradecerte. Yo me recuerdo a aquellos hermanos, en esa fecha yo tenía mis 15, mis 17 años, aquella hermana me había dicho, lee, y gracias a ella tal vez empecé a leer. Si te has hecho caso, pero si no te has hecho, si no te has escuchado, si no te has obedecido, solamente vas a decir, oye, pero si desde esa edad yo hubiese empezado a leer, yo sabría algo. Tarde a veces es el arrepentimiento. ¿Cuántos que Dios nos ha llamado ya una persona mayor? Decimos, como quisiera mucho más antes me hubiese llamado Dios. Ahí decimos, hermanos. Y tú como joven más bien, alégrate. ¿Qué dice la palabra? Acuérdate de tu juventud en los días, acuérdate de tu Creador. Ayuden, jóvenes, en los días de tu juventud. Una palabra muy clave para acordar, para que ustedes se acuerden siempre de Dios. También, hermanos, para terminar, Pablo daba mensajes o consejos a Pablo, 3 consejos muy importantes, que cada uno lo tienen en la introducción de su Biblia, si tienen esta Biblia Reina Valera de estudio. Dice, mensajes o consejos que Pablo le daba a Timoteo, 3 mensajes muy, ¿cómo les podría decir? 3 mensajes claves, en especial para los jóvenes. El 1 dice, peligro de las falsas doctrinas. Pablo le aconsejaba a Timoteo que tenga mucho cuidado de los peligros de la falsa doctrina. Y en esta hora habla a los jóvenes de la iglesia Los Ángeles la palabra. Jóvenes, tengan mucho cuidado de desviarse de la doctrina, de esta verdad. Como denantes decía, si tú joven, señorita, te desvías, de orejitas Dios te va a hacer volver. Hemos escuchado testimonio de nuestro siervo Ángel. ¿Cómo le ha hecho volver? Poniéndole dolor. Así te va a hacer volver. Es mejor que nunca te apartes, no te desvíes de esta palabra. Que la filosofía no te desvíe a ustedes que van a seguir estudiando. Entonces le daba ese consejo. El cristiano enfrenta este peligro. Hay enseñanzas que no tienen nada que ver con el plan de Dios. Hay enseñanzas en la universidad que no van a tener nada que ver con esta palabra, pero sí van a tener algo que ver con tu profesión. Entonces tú tienes que saber elegir. Tú, joven, tienes que darte cuenta que tú estás yendo por el camino. ¿Por dónde estamos yendo, jóvenes? Por el camino angosto. No te vayas a desviar al camino ancho, porque en la universidad a sus costados hay bastantes bares, hay bastantes cantinas. Yo también cuando estudiaba en el instituto, muchos de mis compañeros, en vez que cargan libros, en vez que cargan cuadernos, cargaban botellas. ¿Verdad, hermanos? Es que la universidad es libre, ahí no vas a llevar tu tarjeta de control. Tal vez cuando es particular, ahí es libre, es tu decisión, ni cuaderno te va a revisarte, y depende de ti. Sales a la puerta con tus compañeros, algunos te van a decir, vamos, aquí hay un bar, como sacando copia nomás en esa tienda, afuera está copia, está golosinas, pero más adentro está bar. Entonces de eso tú tienes que cuidarte. Por eso Pablo le está dando ese consejo a Timoteo, no sea que te desvíes, Timoteo. Y en esta hora no solo a Timoteo, sino a todos nos habla. Por más que ya somos adultos mayores, no nos hay que desviar. Venga lo que venga, hermanos, hay que ayudarnos unos a otros. Cuando ha venido la pandemia, ¿cuántos se han desviado? Se han escapado, se han cerrado en su casa.
Eso no quiere Dios. Si en ese momento venía, nos hubiésemos quedado. Así con tu mascarilla, tu protector colgado, tu alcohol, te quedabas, hermano. A su nombre, palmas para Cristo. Entonces, uno de los consejos que le da es el peligro de las falsas doctrinas. Nosotros como cristianos, como estamos en este mundo, estamos en ese peligro de las falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Como el testigo de Jehová dice, no, el infierno no existe. ¿Cómo crees, hermana o señora, que tú no conoces la palabra de Dios? ¿Cómo crees un Dios de amor va a ser infierno? No existe, dice. Porque Dios es amor. Pero ¿qué dice la verdad, la palabra? ¿Qué dice? Hay un infierno y hay una vida eterna. Hay un camino ancho y hay un camino angosto. Entonces, de esa manera, aún a los mayores nos puede desviar. Véngate a esta casa de oración, que aquí no hay infierno. Entonces, ¿tú cómo no lees la palabra? Allá no hay infierno, así me están diciendo los testigos de Jehová. O no sé, diferentes nombres que hay en este mundo, ¿no? Hermana, nosotros en mi iglesia normal nos ponemos nuestro arete, normal salimos a bailar. Normal, dice, entonces para poder ponerme mis aretes, para poder salir a bailar, mejor me cambio de iglesia. No, hermanos mayores también, hay que cuidarnos, pero ¿cómo nos vamos a cuidar? Orando, ayunando, y lo más importante es leer, hermanos, la palabra. Porque si nosotros todavía vamos a llegar a esos tiempos difíciles, esta palabra nos va a ayudar, porque esta palabra es nuestra espada de dos filos. Cuando vengan momentos difíciles, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda? ¿El pastor, la diácona, el presidente? ¿Quién? Dios. Una palabra de Dios llega a tu mente. Y esa es tu ayuda. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Palmas para Cristo, hermanos. Ahora pasamos al segundo consejo que Pablo le da a Timoteo. Le dice, ¿no? La necesidad de una vida ejemplar. Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que ser ejemplo. Y en esta hora nos dice a todos los líderes, ser ejemplo. Amén. También a los jóvenes, ser ejemplo. Le dice, ¿no? La necesidad de una vida ejemplar. Líderes, pastores, tienen la responsabilidad de vivir una vida ejemplar. Es que el hombre, hermanos, tenemos a veces mirada también en el hombre. Amén. Cuando una persona entra a la casa de Dios y en el altar no está el pastor, ¿qué dice? Pero el pastor, aunque no hablas en tu mente, te preguntas, pero el pastor, ¿por qué no llega todavía? Por eso dice, apóstol Pablo le estaba dando esa recomendación, sé ejemplo, le estaba diciendo como líder. Ponemos un ejemplo, hay reunión de jóvenes, entonces todos los jóvenes ya están ahí, pero el presidente o la presidenta todavía no ha llegado. ¿Qué va a decir los jóvenes? ¿Pero dónde está el presidente? ¿Mentira nos ha hecho llamar? Mejor pues le esperamos media hora o 10 minutos y nos vamos a volver. Así va a decir, o va a decir, ya que no ha venido el presidente, jóvenes, yo voy a dirigir y vamos a ponernos de acuerdo tal cosa. No, ¿sí o no, hermanos? Entonces, por eso, Pablo estaba pidiendo a Timoteo que sea ejemplo. Amén. Entonces, en este día les digo, jóvenes, ¿están comprometidos a ser ejemplo del Evangelio? Amén. Jóvenes, a su nombre, gloria a Dios. Dice la palabra, dice la disciplina o la palabra, dice en el presente, dice, no causa alegría. ¿Cuántos jóvenes tal vez por dentro, ay, cómo que yo voy a ser ejemplo? Tal vez están renegando, pero mañana más tarde que pase 10 años, 15 años, ahí recién te vas a recordar y vas a decir,
cuánta razón nos ha hablado en aquel ayuno. Así somos hasta las personas mayores, ¿no? Si esa vez me hubiera escuchado, hubiera. Pero jóvenes, les digo, el consejo que Pablo daba a Timoteo en esta tarde es para ustedes. Amén. El tercero, ya para terminar, dice, el peligro de las riquezas. Mira, tan bueno era Dios con nosotros, o tan bueno era también el apóstol Pablo, que le daba lo mínimo consejo a Timoteo, a este joven que tenía un promedio de 15 a 20 años. También le decía, tenga cuidado con las riquezas. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Ponte a pensar, ¿tú crees que la riqueza nos puede apartar de Dios? Sí nos puede apartar. A su nombre, gloria a Dios. Las riquezas sí nos puede apartar de Dios. Como el pueblo de Israel, habla en Deuteronomio. Este pueblo de Israel se había olvidado de Dios. ¿Por qué? Porque le había bendecido, dice, con vaca, con oveja, con dinero, con casa, le había ofrecido, le había bendecido. Pero el pueblo de Israel ya se había desviado del camino de Dios. Y así también, por eso Pablo estaba encomendando o estaba aconsejando a Timoteo, Timoteo, no vaya a ser que las riquezas te aparten de Dios. Hasta lo mínimo le aconsejaba, hermanos. Entonces en esta tarde la palabra para los jóvenes. Joven, cuando tú seas profesional, saques tu título, encuentres un trabajo, no vaya a ser que tú te olvides de Dios. No vaya a ser que tú te apartes de Dios. Más bien sírvele con más ganas, sírvele con más agradecimiento. Nunca, joven, dejen de doblar las rodillas. A su nombre, palmas para Cristo, hermanos. Entonces, eso le está aconsejando Timoteo. No vaya a ser que las riquezas de este mundo te aparte. Timoteo, no vaya a ser que los afanes de este mundo te aparte. El peligro de las riquezas. El mismo Jesús dice también, enseñó este peligro de las riquezas. Amén. Muchas veces, pues, el ser humano, cuando Dios nos bendice, nos afanamos o nos agarramos a esa bendición. Nos afanamos, ¿no? Entonces, eso no quiere también Dios. Sí tenemos que trabajar, tienes que ejercer tu profesión, pero tienes que darte tiempo para Dios. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña Timoteo? Terminamos con eso, todos vamos a participar. ¿Qué hemos aprendido, jóvenes, de Timoteo? ¿Qué nos enseña este joven que fue llamado tan jovencito y aún en su matrimonio solo vivió 20 días y luego fue apedreado con palo, con piedra, murió martirizado por defender la palabra, por predicar la palabra? A su nombre, palmas para Cristo, hermanos. Entonces, hermanos, Timoteo lo que nos enseña es la caridad en primer lugar. ¿Por qué caridad? Porque Timoteo tenía ese gran amor a la obra de Dios. Y era, dice, obediente. También era constante. Entonces Timoteo nos enseña a ser obedientes. Y lo más importante, nos enseña a ser constantes. Constante, amén. Luego Timoteo también nos enseña a dejar de lado los intereses personales. Muchas veces, hermano, la palabra dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir cuando dice dejar intereses personales? Es que muchas veces por amor a la obra dejamos lo que uno quiere hacer. Hay en personas mayores también un ejemplo, nuestro hermano Percy y nuestra hermana Miriam son profesionales.
Si no estarían ocupados en la obra, ¿qué les cuesta a ellos dejar a los niños con su mamita irse a trabajar? Pero por amor a la obra, deja su interés personal. Y así, ¿cuántos profesionales hay? Por amor a la obra, tiene que dejarlo ese interés. Eso nos enseña también Timoteo, dejar ese interés. Yo no te digo cuando seas profesional, déjale tu trabajo, no te digo. Sino como cristiana, no te olvides de Dios, no te apartes de Dios. Pero muchas veces dice el verdadero evangelio es dejar, aunque nos duele. Aunque nos duele. ¿Cuánto quisiéramos pues aquellas personas tal vez que estamos ocupados o estamos aquí en la casa de oración en junta directiva, así, irnos pues a trabajar o hacer nuestro negocio desde que amanece hasta que anochece? Pero muchas veces tenemos que dejar, ¿no? O pasa en mí nomás, pasa en nosotros, ¿no, hermanos? ¿Cuántos quisiéramos? Pero, como dice Timoteo, tienes que dejar tu interés personal. Hay muchas hermanas que trabajan de temprano hasta las 7:30, llegan cansados y cuántas veces quisieran darse un baño y acostarse o ponerse a descansar, o prender su televisor y descansar ahí. Pero tiene que dejar ese interés personal. Llega aún cansado, agarra su bolsa, tiene que venir a la casa de Dios. Así cansado. Y eso a veces los hijos no valoran muchas veces. Mamá, papá llegó cansado del trabajo, tiene que ir a la casa de Dios. Ese ejemplo tienes que seguir. Si eres profesional, cambió el turno 7 de la noche, como eres profesional tienes dinero, agarra taxi, llega a tu casa, cámbiate de ropa, de uniforme, ve a la casa de Dios. Deja tu interés personal. También como profesional vas a llegar cansado porque has trabajado tal vez psicológicamente. Sí vas a llegar cansado, pero dice tienes que dejar ese interés, como Pablo le está aconsejando a Timoteo. Aún así cansado tienes que venir. Amén. A su nombre, a su nombre. Entonces nos dice, amados hermanos, dejar de lado el interés personal en forma voluntaria. ¿Servir a Dios será obligatorio? ¿Alguien está sentado aquí obligado? ¿Alguien está sentado obligado? Sí, tal vez en los jóvenes alguien está obligado. Pero la palabra dice en Hebreos, la disciplina que se te da en este momento, vamos a la casa de Dios, te duele. Pero de aquí a 20 años, no yendo muy lejos, o 15 años, vas a decir gracias. Como el hermano Laime que ayer nos predicaba, aquí está su madre sentado. Ayer el hermano nos decía, no, mi madre también así me llevaba al ayuno. Y verdad, como dice el hermano, mucho más antes era pues la correa, el azote. Ahora, ¿qué ha pasado con las correas? Dice el hermano, ¿no? ¿Qué ha pasado con el azote? Ya nos hemos vuelto muy mansos, muy pacienciosos, hermanos. ¿Qué ha pasado ya pues con nosotros, en mí misma? A veces le digo, no me obedecen porque no hago nada, pues no agarro una correa, por eso tal vez no me obedecen. Y yo me llevo esto del hermano Laime que dijo, ¿no? Mientras tu hijo está bajo de tu techo y es menor de 18 años, tráele a la iglesia aunque sea a la fuerza. Que siente ahí, no importa, renegado, que siente ahí, aunque sea que duerma en la banca, pero que esté ahí, dice, ¿no? Ese consejo nosotros también nos hay que llevar, hermanos, los que tenemos hijos. Mientras que no, por eso yo conversé con mis hijos, mientras que no tengas 18 años, vives bajo mi techo, vamos a ir a la iglesia. Tenemos que ir, ¿no? Entonces día a día estamos para aprender. Yo, ¿verdad? Ayer en la mañana yo oraba temprano y decía, Señor, este día yo quiero que me hables tu palabra. Y yo me quedé bien agradecido con la palabra que nos dio nuestro hermano Laime, pero no es su palabra, es que Dios la ha utilizado, Dios la ha traído. Y ahora también nuestro hermano Ángel, ¿no? Nos da su testimonio.
Dios mismo ha traído para que escuchen en especial los jóvenes. Aún nosotros, si nos apartamos, ya sabemos cómo vamos a volver. Amén. A su nombre, a su nombre. Entonces, amados hermanos, dice, servir a Dios también es de forma voluntaria, dejando nuestro interés. Amén. Luego dice, y preocuparnos por el bienestar de los demás. También le da ese consejo. Timoteo, tienes que preocuparte por los demás. Cuando tú predicas el evangelio es porque te preocupa su vida del hermano, ¿no? Como en la mañana decía el presidente de jóvenes. Yo le miraba masticar su coca y yo le compartía la palabra. ¿Por qué le compartía la palabra? Porque le preocupa su vida, porque le preocupa su espíritu. ¿Por qué nosotros día a día oramos, clamamos, aún para nuestras familias, para nuestros hermanos que no están en el camino de Dios o que se han retrocedido? ¿Por qué? Porque nos preocupa. Amén. Eso está aconsejando a Timoteo. Timoteo, tienes que preocuparte por los demás, le dice. Entonces a nosotros también y a los jóvenes también. A tus compañeros de clase, a tus profesores, tienes que compartirle o hablar la palabra porque te debe preocupar su vida, su destino. Amén. Por el bienestar de los demás, dice, un cristiano tiene que siempre preocuparse o decir, ¿no? Hablar la palabra más que nada. Entonces, amados hermanos, en esta tarde hemos aprendido sobre Timoteo. ¿Quién era Timoteo, hermanos? ¿Quién era? Un joven que tenía 40 años, ¿no? De 15, 17 o 20 años, dice, ha tenido este joven. Amén. Hermanos, ¿han entendido cuando les dije que la fe venía desde su abuela Loida? ¿Hemos entendido o podemos sacar aquí a la abuela Loida, a la madre Eunice, al joven Timoteo? ¿Podemos sacar para entender mejor? A ver, hermana Emilia, pase adelante. Pase, hermana. Luego va a pasar la hermana Rosa. Luego va a pasar el joven Josué. Y a palmas, hermanos, quiere palmas los hermanos para que pasen. Pasa, hermana. Nada más van a estar paraditas, hermana. Pasa, hermana, no vas a hacer nada. Pasa, hermana. Pasa, hermana Julia. Usted más valiente, la hermana. Gloria a Dios. Pasa, hermana Rosita. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, ¿quién era Timoteo? Un joven que tenía 15 o 20 años, de 15 a 20 años. Entonces, hermanos, ¿cómo trasciende nuestra fe, ya? Ella es la abuela Loida. ¿De quién su abuelita es? De Timoteo. Primero les presento, ella es la abuela Loida, ella es la madre Eunice, él es Timoteo. Entonces, la abuela Loida era una abuelita que no oraba, ¿no? Gloria a Dios. La abuela Loida no oraba, no ayunaba, se dormía en la iglesia, no le importaba, solamente aparecía en las fiestas espirituales. Ella es la abuela Loida. ¿Está bien? Está mal. La abuela Loida tenía una fe ferviente. La abuela Loida doblaba rodillas. La abuela Loida oraba bastante. Era una abuela llena de fe. Tenía fe grande, poderoso, ¿no? Entonces la abuela Loida, esa fe lo ha pasado a su hija Eunice, que es mamá de Timoteo. Como su mamá, como ella, a los hijos hay que educar, dice, con ejemplo. Como ella miraba que su mamá oraba, ayunaba, ella también ora, ayuna, dobla rodillas. De su abuela Loida está pasando a su hija Eunice. Luego el joven Timoteo, un joven que tiene una fe ferviente,
Un joven que tiene de 15 a 20 años, pero está sometido en las cosas de Dios. Un joven constante, dice, ¿no? Un joven, Timoteo, aquí está Timoteo. Timoteo mira siempre a su mamá que ora, que ayuna, que dobla rodillas. Entonces, esa fe, ¿a quién pasó? A Timoteo. La palabra de Dios dice, Timoteo, Pablo le dice, ¿no? Timoteo, a ti yo te encargo, a todos los hermanos de Éfeso, de la iglesia de Colosa, a todos de Filipos, a todos te encargo, Pablo, a ti, porque yo estoy en la cárcel. ¿Sabes por qué a ti te encargo, joven Timoteo? Porque yo sé que tú, Timoteo, tienes la fe bien ferviente que hay en tu abuela Loida. Esa fe que hay en tu abuela Loida ha pasado, Timoteo, a tu madre Eunice. Y esa misma fe está en ti, Timoteo. ¿Hemos entendido, hermanos? Amén. Entonces, palmas para la abuela Loida. Gloria a Dios. Palmas para la madre Eunice. Palmas para Timoteo. Gloria a Dios. Pasen a su asiento, hermanos. Entonces, amados hermanos, esa fe así va a ir, hermanos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como madre, como abuela, como hija? ¿Qué nos queda? Doblar rodillas para nuestra descendencia. Esa nuestra fe va a pasar. Entonces, amados hermanos, hemos aprendido sobre Timoteo. Timoteo, pues, muy joven fue llamado, ¿no? Pero su fin ha sido, pues, triste, ¿no? Murió con palo, con piedra, apedreado murió Timoteo. Eso será, pues, en su carne, pero su espíritu, ¿dónde está? En la presencia, gozándose. Amén, amados hermanos. Entonces, en esta tarde, jóvenes, así como Timoteo, en esta tarde también la Iglesia de los Ángeles nos habla la palabra, así como a Timoteo, nosotros los mayores te encargamos a que sigan adelante, a que prediquen la palabra, estén donde estén comprometidos con Dios. Dios ha mandado una vez más a aquel siervo ángel, si un día se apartan, así como el siervo ha vuelto, así van a volver. Amén. El quien quiere volver así como ha vuelto ángel, anda nomás, hijita, hijito, por el camino ancho, que de Dios no te vas a escapar. Amén. Entonces nuestra promesa es, ¿cuál es nuestra promesa? Servir a Dios, jóvenes, hasta el último, que nada nos aparte. Amén. Que la ciencia, la filosofía no te aparte. Amén. Más bien con más ganas. De aquí a 3, 5 años vas a obtener un título, vas a trabajar, más bien con más ganas sírvele. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a dar una corta oración por la palabra de Dios. Gracias, Dios mío, Padre amado. En esta hora, Señor, que tu palabra, Señor, quede sembrado en cada uno de nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Dios mío, a seguirte, a servirte, Señor. En esta hora, bendito Jehová, estos jóvenes, Padre, te pido que tú le aumentes su fe, Padre Santo, Dios poderoso. Auméntale su fe a estos jóvenes, Señor, bendito Jehová. Y te pido por cada uno de nuestras vidas, aumenta nuestra fe, Señor. Una fe ferviente, Padre Santo, Dios de la gloria. Una fe poderosa, Señor, bendito Jehová. En tus manos, Dios mío, yo encomiendo a estos jóvenes, Padre. Nunca les sueltes de tu mano, Señor. No permitas que se desvíe a la diestra ni a la siniestra, Padre, porque son tus escogidos, son tus elegidos, Señor. En ellos, Señor, tú mismo, Padre, harás la gran comisión en cada uno de sus vidas, Señor. Pero te pido también que tú le concedas la petición de su corazón, Señor. Bendito Jehová, Padre Santo, Dios de la gloria. Te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor, bendito Jehová. En cada joven, en cada señorita, que quede sembrado tu palabra, Señor. Aún en el corazón más duro, Señor, tu palabra quede sembrado, Señor. Tu palabra no vuelve vacía, Padre.
tu palabra, Señor, es espada de dos filos, bendito Dios. Amado Jesús, bendito Jehová, Padre. Así también a mis hijos, Señor, en tus manos encomiendo, Dios mío, Padre amado. Tú conoces, Señor, a cada uno de estos jóvenes, Señor. Tú vas a levantar en estos jóvenes los 5 ministerios, Señor. Padre amado, Dios poderoso, ellos serán pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, profetas, Señor, bendito Dios. Porque tu palabra dice, si algo pidieses en mi nombre, yo lo haré, dice Señor. Oh amado Jesús, bendito Dios de la gloria, Padre poderoso. Dios poderoso, tú mismo, Señor, restáurame, Señor, cada vida. Jehová de los ejércitos, encomiendo en tus manos, Señor, aún a los jóvenes que no han podido venir, Señor. También te pido en esta hora por tu hijo Percy Aranga, Señor. Tú dale las nuevas fuerzas día a día, bendito Jehová. Dale más sabiduría, poder, autoridad para que siga guiando a estos jóvenes, Padre. Oh bendito Dios, amado Jesús. Nunca sueltes de tu mano, Dios mío. Así también yo te pido por tu siervo Ángel, guíale su vida más y más, Padre. Ayúdale, Señor, dale más sabiduría, Padre. Tú has escuchado su clamor, su petición de su madre, Señor. Y así también tú escucharás cada clamor, Padre, de tus hijas. ¿Cuántos de tus hijas en este día están orando, están clamando por sus hijos, Señor? Un día escucharás, un día su lágrima llegará a tu presencia, Señor. Oh amado Jesús, uno por uno tú traerás a sus hijos de mis hermanos a tu casa de oración. Traerás a tu camino, Señor, bendito Dios. Sé que muchos clamamos por nuestros hijos, muchos clamamos por nuestros hermanos, clamamos por nuestros padres. Pero Señor, un día escucharás cada clamor, cada petición, amado Jesús. Santo, poderoso, Rey de reyes, Señor de señores, bendito Jehová, bendito Padre, la gloria, la honra sea para ti, Señor. Gracias, bendito Jehová, Dios poderoso. Gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias, amado Jesús. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amados hermanos. Hasta aquí conmigo. Amén, hermanos. Vamos a continuar ya con nuestro hermano, quien nos está dirigiendo. Amén. Gloria a Dios, santo es el Señor. A su nombre, a su nombre, a su nombre, dele palmas al Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendito Dios. Gloria a Dios, santo es el Señor. Bueno, iglesia, es la palabra de Dios que nos habla, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues a veces este cuerpo, amén, se cansa. Amén. Por eso les preguntaba, pasamos al segundo turno, ahí para que te despiertes y de ahí dicen tranquilo, escuches la palabra. Pero ustedes dijeron palabra. Amén. Bueno, este cuerpo se cansa. A ver, ¿qué hemos entendido, amados hermanos? Gloria a Dios. Vamos a hacer un